tal, cocineros, cocineras y amantes del buen comer? Bienvenidos una vez más a tu canal Ingredientes 791. Hoy voy a compartir contigo, solo por el gusto de cocinar, ceviche de pescado con mango. Esta preparación no es el tradicional ceviche y luego le ponemos el mango, no. Tiene un proceso muy especial y te lo voy a mostrar todo aquí sin ningún secreto. Acompáñame para que no te pierdas ningún detalle y conozcas todos los secretos del proceso. Si no te has suscrito aún, puedes hacerlo, pero activa la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video aprendas una nueva receta. Iniciamos con los ingredientes. 650 gramos de pescado sin espina y partido, 50 gramos de sal, 1 litro de hielo y 200 mililitros de agua. Esto es para preparar el pescado. En lo general vamos a usar una taza de cebolla picada, debe ser cebolla morada, 2 tazas de pepino picado sin semilla y 4 tazas de mango también picados. Solamente vamos a utilizar 9 limones, una taza de jugo de clamato y una cucharada de cilantro finamente picado. Pareciera que cortar el pescado es demasiado sencillo, a lo mejor sí, pero de todas maneras te voy a enseñar cómo lo hacemos. Este ceviche lo hacemos de 4 pescados, ya me estoy revolviendo con las cosas, ¿no? Pero se hace de 4 filetes, puede ser de mojarra tilapia, de lobina, de curvina o de robalo. Esta preparación solamente con esos 4 pescados se realiza. Entonces, para empezarlo a partir, vamos a quitarle primero la espina, vamos a sentir en la parte del medio donde está la espina y donde está vamos a cortar un triángulo. Es todo lo que tiene de espina, es cualquiera de estos 4 tipos de pescados. Una vez que le quitamos la espina, lo partimos hacia lo que es la diagonal y lo vamos a filetear un poquito para que nos salgan los cuadros de regulares a medianos. Tienen que ser pequeños, no tienen que ser muy grandes. ¿Por qué? Porque ahorita el proceso que te voy a enseñar, ese proceso lo va a hinchar y le va a ganar volumen y peso. Entonces primero vamos a hacer las tiritas. Una vez que hagamos las tiritas de corte mediano, como te había comentado, vamos a hacer los cuadros. Los juntamos y hacemos los cuadros de corte de mediano a pequeño. Y este debe ser el corte perfecto para nuestro ceviche de pescado con mango. La diferencia de este ceviche es este proceso que te voy a enseñar. Quizás tú podrás pensar que es un proceso muy laborioso. Lo es un poco, pero una vez que lo aprendes, este proceso va a ser totalmente diferente, que va a ser un ceviche súper exquisito. Además que es un proceso muy parecido como hacemos algunos callos. Mira, lo que vamos a hacer es muy importante, hacerlo en una bolsa de plástico. Vamos a poner el pescado adentro de la bolsa de plástico y aquí sí, el orden sí importa, no como en las matemáticas, esto es química. ¿Por qué? Porque el pescado lo vamos a hacer en salmuera. Le vamos a vertir la sal dijimos que eran 50 gramos. Si no tienes una báscula, tú puedes utilizar 2 cucharadas de sal, que equivale a los 50 gramos. Y aquí sí, el proceso es primero la sal, lo metes a la bolsa con el pescado y lo empiezas a que se mezclen. Una vez que están bien mezclados el pescado con la sal, le vamos a poner el litro de hielo. Y esto lo va a poner muy frío. Y aquí va a empezar el proceso de salmuera del pescado. Vamos a batirlo a que se incorpore bien, a que esté bien distribuido por dentro. Y vas a notar que se va a empezar a enfriar muy rápidamente. Entonces, ese frío es muy importante. ¿Por qué? Porque va a conservar el pescado. Y le vamos a echar muy poquita agua, solamente los 200 mililitros que habíamos dicho. Se lo vaciamos y una vez que está adentro del agua y todos los ingredientes bien mezclados, vamos a cerrar la bolsa. Muy bien, aquí nosotros te dijimos que era 30 minutos la preparación, pero 30 minutos a partir de la mezcla de todos los ingredientes. Esta salmuera tienes que ponerla en el refrigerador por al menos 3 horas. ¿Por qué? Porque se te va a hacer el pescado con mucho más volumen. ¿Cuánto volumen va a ganar el pescado? Va a ganar 30% más de lo que ya tienes aquí y además el 30% de peso. Por eso decíamos que esta preparación es muy rendidora. Entonces de aquí nos lo llevamos al refrigerador por 3 horas, o si lo quieres hacer un día antes también lo puedes hacer, y vamos a continuar a explicarte cómo quitarle la sal y el hielo posteriormente. Para enseñarte en este video yo lo dejé 3 horas y ve cómo está el pescado, está más cristalino. Entonces ahora el proceso es quitarle el hielo, la sal y el exceso de agua. Entonces vamos a abrir la bolsa. El filo está súper, el cuchillo está bien filoso. Ya no le den, como dicen por ahí, se equivoca mucho el amigo. Ahí está. Bueno, vamos a vaciar
aquí el pescado con el agua y el hielo en un bowl y le vamos a sacar con la mano, le vamos a quitar el hielo y el agua va quedando debajo. Entonces este colador nos va a servir precisamente para eso. Vean cómo está el color del pescado. Ahorita era blanquito, ahorita está cristalino, está mejor el pescado. Entonces aquí le vamos a quitar el hielo, lo vamos a separar, porque cuando le vaciemos el agua para quitarle el exceso de sal, el hielo se va a quedar ahí, no se va a derretir porque está totalmente frío. Ya le quitamos el líquido que tenía y el hielo. Ahora le vamos a quitar el exceso de sal. Te voy a recomendar esto, yo ya experimenté muchas veces, pero la filosofía del canal es transmitirte todos esos conocimientos y esas experiencias para que tú no batalles. Vamos a utilizar solamente 1 litro de agua para quitarle el exceso de sal con eso. ¿Por qué solamente 1 litro? Porque si le echamos agua de más es como si estuviéramos lavando el pescado y le vamos a quitar el sabor. Entonces yo te recomiendo con ese litrito nada más, se lo dejamos caer aquí, lo vertimos para que se vaya quitándole la sal y no le quite el sabor al pescado. Entonces ya tenemos libre de hielo, agua y sal el pescado listo para nuestra preparación. Ya tenemos el pescado listo y las verduras que le vamos a poner. Lo primero que vamos a hacer es ponerle la pimienta, va a ser pimienta recién molida. Sal no le vamos a poner porque ya está saladito el pescado. Al final vamos a rectificar ese paso. Muy bien, tenemos la pimienta recién molida. Vamos a incorporarlo, vamos a ponerle una batida. Lo que no te había dicho es de que el pescado debe ser fresco, porque si es congelado el pescado, no te va a resultar lo que es la salmuera. Entonces tiene que ser 100% fresco el pescado. Muy bien, ya tenemos la pimienta, le vamos a vertir la cebolla. Ahora sí, aquí el orden no importa porque todo va junto. El pepino lo vamos a mezclar para que se incorporen bien. Ya está listo. El volumen que te estoy dando de las verduras es el volumen adecuado. Esto ya está medido. Como te decía anteriormente, yo experimento, escribo la receta y te la comparto en este video precisamente para que tú no batalles cuando lo vayas a reproducir en tu propia cocina. Ya está mezclado y le vamos a poner lo que es el mango y le va a dar un color muy especial a la preparación del ceviche. Aquí lo ponemos, lo revolvemos. Ya tenemos mezcladas las 3 verduras, bueno, las 2 verduras y la fruta que es el mango, y le vamos a poner el jugo de 9 limones. Normalmente cuando hacemos un ceviche usamos 1 limón por cada 100 gramos de pescado, pero como este es en salmuera vamos a utilizar 1,5 limón, es decir, como eran 650 gramos, le vamos a poner 9 limones. Le ponemos el jugo, lo batimos para que esté bien mezclado y después de esta batida nos lo vamos a llevar al refrigerador por 10 minutos mientras te enseño a preparar la salsa marisquera. Los ingredientes para la salsa marisquera son un chile serrano pero sin semilla, 4 bolitas de pimienta negra, 4 bolitas de chile chiltepín si es que hay en tu región, si no lo puedes sustituir por chile piquín, un diente de ajo, media taza de cebolla pero morada, media taza de jugo de clamato, una pizca de sal y solamente una cucharada de salsa sriracha. Es muy sencillo preparar la salsa marisquera. Vamos a vertir todos los ingredientes a la licuadora, todos los ingredientes excepto la salsa sriracha, esa la vamos a poner hasta el final. Y con el jugo aquí adentro y por aproximadamente 45 segundos o 1 minuto le vamos a estar aquí moliendo. Listo, ya está licuado todos los ingredientes excepto la salsa sriracha. ¿Por qué? Porque al momento de vertirlo aquí, con la salsa sriracha va a tomar un color diferente. Esta es la técnica que vamos a utilizar. Vamos a utilizar esta técnica y vas a ver que nos va a quedar súper deliciosa. Entonces aquí tenemos la salsa sriracha, se la ponemos y lo revolvemos. Ahora, ¿por qué hacemos esta salsa? Porque en muchas regiones, como nos ven en España, en Centroamérica, Sudamérica, en regiones de Estados Unidos, no hay salsas marisqueras. Entonces aquí estamos utilizando ingredientes que lo vas a poder encontrar en tu localidad y así el sabor y la potencia de los ceviches y de todos los mariscos que estamos preparando aquí en el canal lo vas a poder reproducir en tu propia cocina.
Aquí ya tenemos preparada nuestra salsa, riquísima. Ahora, una vez me preguntaron, ¿esta salsa dónde la pueden conseguir? En cualquier parte del mundo, es una salsa internacional. Ahí la puedes encontrar, la salsa sriracha, en supermercados, en Amazon, etcétera, ¿no? Ahí la puedes encontrar. Entonces, ya tenemos lista nuestra salsa marisquera. Vamos a cerrar la preparación y le vamos a dar el sabor perfecto a este ceviche. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner los 200 mililitros de clamato en un recipiente más grande, y como ya conozco el picor que a mí, en lo particular a mí me gusta, le voy a poner 3 cucharadas de esta salsa marisquera. Salió más, sí, pero hay alguien que le gusta más el picor, entonces puedo utilizarle más, puedo echarle más. Entonces lo hice así para poder revolver perfectamente. Aquí está revuelto. Ahora sí se lo voy a vertir al ceviche. Y casi listo. Vamos a mezclarlo perfectamente. Si se fijan, no tiene mucho jugo. Eso es lo importante. Por eso te doy las cantidades exactas y perfectas. Con 200 mililitros solamente de clamato y lo demás de salsa, ya te da un equilibrio total. Ahora sí, por último, para darle frescura al ceviche, le vamos a echar el cilantro. Si me enredaba hace poco, ahora me enredo más porque el olor del ceviche me está llegando aquí. ¡Wow! Es increíble el olor que llega. Va a salir de un sabor espectacular. Entonces ya con esta cucharadita de cilantro le vamos a dar frescura, un color diferente, una textura agradable a la vista, y listo, nuestro ceviche está listo para ser consumido, degustado, y ahorita vamos a ir con ese paso. Para esta receta, para este ceviche, solamente te voy a mostrar 3 emplatados. Uno, que es, como es un ceviche fresco, lo vamos a utilizar, vamos a hacerlo en una copa bajita. También lo puedes poner así a granel con unas tostadas a un lado, pero con un plato de color. Y lo más tradicional es la tostada. Y la tostada la vamos a llevar, como siempre te he dicho, la tostada se sirve, la llevamos en vertical hacia el plato, con una cuchara la agarramos y lo volteamos. Eso va a implicar a que la maniobra mecánica que hagas sea solamente una y no se te quiebre la tostada. Y lo dejas ahí sin jugo y así la tostada te va a durar más tiempo emplatado. Esos van a ser los 3 tipos de emplatados para esta preparación de ceviche de pescado con mango. Bueno, aquí me parece como buffet para la degustación. Yo, como siempre, prefiero la que está en tostada. Y pues aquí está el color que agradable a la vista. Vamos a probarlo a ver qué tal nos salió esta preparación. Huele exquisito. Pura potencia este sabor. Si se fijaron, no le pusimos sal. Con la salmuera nos dio la textura, el color, el equilibrio entre lo dulce, lo acidito y el picor. Está perfecto este ceviche. Bueno, me tengo que despedir porque ahorita le voy a entrar más duro a esto. Bueno, cocineros, cocineras y amantes de buen comer, espero que hayas disfrutado este momento de cocina para todos en Ingredientes 791. Recuerda, cada jueves tengo un nuevo video para ti. Si te gustó este video, suscríbete, pero no se te olvide activar la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video aprendas también una nueva receta. Aquí te dejo algunas recetas interesantes y regálame un like para que sigamos compartiendo solo por el gusto de cocinar. ¡Hasta la próxima!